la paz, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena clara triunfal, el derecho de vivir en Muy buenas tardes, mi nombre es Lautaro Ramos Fuentes, profesor de Historia de la ciudad de Valdivia, Chile. En primer lugar, deseo manifestar mis agradecimientos a los gestores y organizadores de este importante ciclo de charlas acerca de la realidad de mi país y por darme la posibilidad de participar en relación al momento histórico que tanta significación tiene en la lucha social por los cambios que hoy se impulsan. Creo que el acto de solidaridad que se está haciendo de parte de ustedes es un valioso aporte para unirlo a todo movimiento que permita concretar los anhelos de justicia y de cambios que necesitamos en nuestro país. Me voy a permitir mencionar que como profesor deseo manifestar mis palabras, estructurar mis palabras desde el punto de vista pedagógico y no necesariamente de un punto de vista jurídico-técnico que el hombre común de la calle, el estudiante, no valora o no entiende o no comprende en su totalidad y necesita un idioma que le permita la comprensión real del fenómeno que nosotros estamos viviendo. El 18 de octubre del año 2019 comenzó a reescribirse la historia nacional. Los estudiantes en masa irrumpieron en una de las estaciones del metro de Santiago, como es para todos conocido, porque se inicia de esta forma una rebelión contra un sistema neoliberal que impera en el país, que está fundamentalmente identificado por la enorme cantidad de abusos que se han realizado en la sociedad chilena. Multitudinarios encuentros fueron posteriormente una continuidad en la explosión de estos sentimientos colectivos y derivó posteriormente en el día 25 de octubre en una octava movilización popular en la cual participó una cantidad de 1,5 millones aproximadamente de personas en Santiago y de 3 millones en el país. ¿Qué encontramos en estos movimientos? Lo importante, lo significativo es que observamos una enorme cantidad de banderas de Chile de distinta naturaleza o que representaban diferentes sectores de nuestra sociedad. Mapuches, movimientos feministas, diversidad de géneros, agrupaciones sociales, culturales, que cubrieron las calles con un grito transversal, desesperado ante tanto abuso. Jóvenes, adultos, viejos, de todos los pelajes, marcharon demandando justicia. Ni un solo partido político ni ideología partidista se atrevió a aparecer con una señal clara de vergüenza ante la complicidad que les compete en la problemática social y económica que aqueja a los chilenos. Ambientalistas, mapuches, mestizos, antimilitaristas, sindicalistas, artistas, organizaciones sociales y pueblo en general marcharon enarbolando, entre otras, las consignas de un Chile despertó y por el derecho a vivir en paz. Paralelamente a este movimiento, las encuestas
revelan en esos momentos un 83% de rechazo a la gestión del gobierno de Piñera. La sociedad exige en su totalidad manifestaciones estructurales, fundamentalmente un cambio de constitución que entierre finalmente el marco jurídico nacido ilegalmente bajo la dictadura de Pinochet, con las trampas que su creador Jaime Guzmán determinó. A partir de la puesta en práctica de esta constitución de la dictadura, no existió, por las trampas, por los cerrojos que ella encierra, ninguna modificación de poder transformarla. Y en el fondo, esta constitución no significó ni más ni menos que un resguardo al poder empresarial y la concentración de la riqueza en un 2% del sector más oligárquico y privilegiado de la población. La enorme masa de trabajadores convertidos en consumidores apenas sobrevive con salarios de hambre, pensiones miserables y un endeudamiento brutal creado por el capitalismo financiero, también en manos del 2% oligárquico del país. El proceso recién comienza, el proceso está en marcha y queda mucho camino por recorrer para ver finalmente la luz de un mañana mucho más justo y solidario. La sociedad completa está motivada, está impulsada a estos cambios y naturalmente todo movimiento, toda iniciativa, sabemos perfectamente que va a chocar con la reacción de la derecha dura, la derecha fascista, la derecha conservadora, que buscará, y ya lo está haciendo, las formas más increíbles de frenar este proceso, que en el fondo no es ni más ni menos que una repetición de las mismas estrategias que históricamente ha desarrollado en Chile y en Latinoamérica. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué ocurre este problema? ¿Dónde está el fundamento de este problema en mi país? ¿Qué es Chile? Un país dentro del concierto internacional insignificante por su significación política, económica, etc., que concita el interés de evitar los cambios en este país. Quiero, como dije inicialmente, unir mi calidad de profesor de historia y geografía a mi exposición. Todos sabemos que mi país es una angosta faja de tierra situada en América del Sur con aproximadamente 756.000 kilómetros cuadrados de superficie y una población de 18 millones de habitantes aproximadamente, lo que implica una densidad de población aproximada de 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Se ha escrito de Chile, es una loca geografía, de extremos climáticos, morfológicos, paisajes increíblemente diversos, que se desglosan desde el desierto cálido del norte a los fríos polares, y de una costa oceánica que se une a través de sus valles con las altas cumbres de los Andes. Una loca geografía humana también tenemos, y esta loca geografía humana implica que en nuestro territorio, históricamente, han vivido y se proyectan todavía a través de sus descendientes pueblos amerindios, polinésicos, que habitaron y que habitan aún todavía en nuestro territorio desde antes de la llegada de los conquistadores. Y hoy, entre estos descendientes, el pueblo mapuche se enfrenta a las consecuencias de la usurpación de sus tierras y el desconocimiento de su identidad como nación y cultura. Las políticas estatales de favorecimiento de la propiedad privada y el saqueo junto a las diversas formas de discriminación racial, económica y social, los ha convertido en campesinos pobres, luchando, encerrados con sus minifundios en las grandes extensiones de tierra que no les permiten una economía más allá de la subsistencia.
En este país, la mayoría, la gran mayoría históricamente somos un pueblo mestizo. Y este pueblo mestizo es un pueblo que sufre, como dije anteriormente, todas las vicisitudes de la forma como se ha establecido históricamente el poder en nuestro país. Nuestra historia, vuelvo nuevamente a la parte histórica y geográfica, nuestra historia, al igual que en todo el planeta, tiene una característica fundamentalmente nuestra loca geografía. En nuestros paisajes, el mar le roba en algún momento el lugar a su tierra o la tierra al mar, y los grandes grupos económicos, paradójicamente, también roban y explotan los recursos de nuestra superficie en beneficio de una minoría que se adueña de una naturaleza que pierde el carácter de bien público. Y aquí está el problema del neoliberalismo, la apropiación de una naturaleza y sus recursos convertidos en bien de consumo y perdiendo de esa forma, como dije, el carácter de bien público. Observamos con desilusión, con indignación, que los ríos se secan, cambian de curso, los valles se convierten en desiertos, no por accidentes naturales, no por efecto de la geología, no por los efectos de los cambios morfológicos, sino por la acción de los grupos económicos que en el afán de lucrar, en su apetito de lucrar, y validados por un Estado que los protege, un Estado guardián del sistema neoliberal, estos señores son autorizados para comprar, por ejemplo, el agua, que deja sin la posibilidad de que el hombre de la ciudad, el hombre del campo, el campesino, tenga el acceso a ese bien público. A pesar de todo un sistema impuesto por la fuerza a través de una legislación ilegítima nacida de la Constitución del 80 de Pinochet, todos hablan del valor de la democracia. ¿De qué democracia me hablan? Con seguridad, cuando nos hablan de esto, nos hablan de una democracia formal, no real. Es el comienzo del problema. Cuando nos hablan de democracia, nos están hablando de una democracia en la cual no aparece la participación ni los proyectos a futuro que la propia sociedad y los distintos sectores sociales pretenden establecer en nuestro país. La democracia de la cual se nos habla está construida no por las decisiones de la ciudadanía, sino por las de aquellos tecnócratas desligados del medio social que les rodea y coludidos con un sistema perverso que deshumaniza a la sociedad. Las reformas educacionales en este país se hacen a espaldas de los profesores o por encima de ellos, y cuando estos piden ser escuchados son reprimidos. Las reformas de la salud se realizan sin los doctores, sin los profesionales y sin los trabajadores del gremio. Las reformas laborales se realizan sin considerar el pensamiento y las necesidades básicas de los trabajadores y de sus gremios. Esto implica que existe un divorcio total entre los que gobiernan y los que crean las leyes, y los problemas, por lo tanto, aumentan, siguen, se mantienen, se resguardan, y la injusticia social sigue creciendo. Existe un divorcio entre el crecimiento, entre el discurso de un crecimiento económico y un desarrollo. Las cifras nos hablan de grandes logros económicos, pero no nos dicen que detrás de esos logros, detrás de esas cifras económicas, está el desempleo, la desigualdad social, la carencia, la marginalidad. Unido a este problema, encontramos la complicidad de los
entre comillas, llamados representantes. ¿De qué representantes me hablan? Obviamente de los que están en el Parlamento con su voto, abstención o ausencia, con lo cual frenan cualquier estallido social que exija justicia, igualdad o contra la protección del medio ambiente. Representantes que en su juventud, algunos todavía, levantaron las antorchas de Pinochet para formar este Estado neoliberal. Y algunos otros herederos de estos se encuentran sentados en los sillones del gobierno y en el legislativo hablando de un bien común. Aquí estamos evidenciando un saqueo. Y este saqueo obviamente comenzó antes de la democracia. El monopolio del poder económico siempre ha estado en Chile en manos de 10 o 2 o más familias, las cuales siguen representadas políticamente por gobiernos y parlamentos que toman decisiones que les favorecen en sus negocios. El poder económico y político les ha permitido mantener por más de 30 años las condiciones para usufructuar de los recursos de este país y estar detrás de las directrices de su administración. Las raíces de este fenómeno están en la privatización antes de entregar el poder a la transición a la democracia y durante lo que hoy día tenemos de transición a la democracia. Y esta privatización está acompañada de las lacras sociales y de los delitos de robo, cohecho, corrupción, saqueo al Estado y a la ciudadanía, todo finalmente. En el fondo, podemos establecer que durante los 30 años que hemos tenido de transición a la democracia, con una legislación ilegítima, una carta magna ilegítima, y la complicidad de los representantes en el legislativo, lo que único que ha sucedido es un cambio de administración en un sistema neoliberal, que lo fundamental no ha cambiado para nada. Cuando hablamos de un sistema neoliberal que está en manos de una minoría oligárquica, dije anteriormente, es una constante en la historia nacional. Y esto viene ya desde muy atrás, desde que Chile se inició como república. Y aquí hago mención breve de algunos antecedentes que nos permiten entender cómo realmente, si la historia no se ha repetido, sí por lo menos ha tenido las mismas características de desigualdad y las mismas características de concentración del poder político y el poder económico. Chile nació como república, pero se desarrolló inmediatamente con las contradicciones que tenía la clase oligárquica, llámese grupo de liberales y conservadores, y se desarrolló dentro de lo que fue una fronda aristocrática. Y para ir directamente a los aspectos que van a configurar un país en la historia de exclusión y de falta de participación, nos vamos a encontrar con constituciones desde ese momento en adelante, por ejemplo, con un derecho a voto que va a estar simplemente constituyendo un privilegio para los que de alguna forma pertenecen al poder económico del país. En primer lugar, los que sabían leer y escribir. En segundo lugar, los que tenían una comprobación de un bien o capital significativo o un sueldo que les permita comprobar que pertenecían a un grupo elitista, y otras características que van determinando, repito, que el poder se va quedando en la misma clase. Las últimas 3 constituciones chilenas, 1833, 1925 y 1980, y actual, son constituciones aprobadas en momentos difíciles de nuestra historia,
y en momentos en que las contradicciones se dieron de una manera tal en que o se dieron guerras civiles o se dieron alzamientos militares. Esta característica, que también nos acompañó hasta el año 1973 y después la imposición de la dictadura, significó para nosotros ya el término de los sueños que habíamos iniciado en cuanto a realización con el gobierno democrático del compañero Salvador Allende. Pero antes de llegar a la de 80, yo dije anteriormente que todo se había dado en situaciones de conflicto. Antes de la revolución, antes de la Constitución del 25, tuvimos la revolución de Balmaceda. ¿Por qué cayó Balmaceda, un presidente que en alguna forma cayó entre los conflictos de ejecutivo y legislativo, pero también entre conflictos de los capitalistas internacionales y los intereses del país? Tenemos en la época de la nacionalización o los intentos de nacionalización del salitre, y que no lo pudieron resistir los imperialistas ingleses, y finalmente significó la caída y muerte de este presidente. La Constitución del año 25, declarada Constitución democrática, evidentemente que tuvo ciertos logros sociales, muchos cambios sociales que fueron favoreciendo y que también se dio junto con el crecimiento de la clase media, fortalecimiento de la clase media en nuestro país. Pero no fue una constitución de origen democrático. Se inició con la idea de una asamblea constituyente, pero que no se llevó a realizar, y finalmente fue también prácticamente entre cuatro paredes y por las presiones también de los movimientos militares y de la oligarquía de ese momento. Periodo, dije yo, de ciertos avances, indudablemente también hubo un avance social. Fue la época de la cuestión social que se estaba proyectando todavía esta época. Fue el periodo del nacimiento de las mancomunales, de los partidos políticos, de los sindicatos, de movimientos sociales que fueron de alguna manera configurando un fenómeno de rebeldía también ante la realidad que se estaba estableciendo en esos instantes. Huelgas innumerables, huelgas de los puertos, huelgas de la minería, huelgas de la carne en Santiago, masacres la Santa María de Iquique con más de 2.000 víctimas, etc. Ese es el periodo en el cual la Constitución del 25, ¿no es cierto?, está operando dentro de la sociedad chilena. Y la figura naturalmente de Jorge Alessandri Palma. Llegamos a la Constitución del 80 y esta Constitución, indudablemente, producto de la fuerza, producto de un revanchismo con la osadía de un pueblo de pretender establecer un sistema socialista, significó asesinados, encarcelados, torturados, desaparecidos y exiliados, lo que se une a la censura, ¿no es cierto?, de una serie de actos privados y públicos, la inexistencia de los derechos más elementales para nuestra sociedad. Pero la Constitución del 80, que fue el inicio, y que al mismo tiempo inició el fenómeno de la desigualdad en nuestro país, pero ya en extremos superlativos, y con un marco jurídico que la sostiene, no habría sido tan fuerte en 30 años, como dije también, si no hubiese tenido la participación de los representantes de la sociedad dentro del gobierno y dentro del Parlamento. Aquí se produce lo que un autor muy connotado también y profesor universitario lo denomina la erosión
de la democracia. Efectivamente hay una erosión de la democracia, porque aquí se producen efectivamente reformas, pero esas reformas les vamos a dar el nombre de cosméticas y prácticamente es un maquillaje porque mantienen el modelo. Nada cambia en lo sustancial. Los gobiernos socialdemócratas de la concertación de centro-izquierda cuestionaron completamente la Constitución del 80 y las instituciones económicas sociales impuestas por la dictadura. Pero cuando fueron gobierno, desgraciadamente, tuvieron una especie de convergencia con la derecha en cuanto al pensamiento económico de los puntos fundamentales que debían regir la economía y la política en esta sociedad. Llegamos al gobierno de Ricardo Lagos, que fue un hombre que creó una imagen de lucha, pero que al llegar al gobierno, al tomar las riendas políticas del país, sufre también un proceso de cierta petrificación política, porque comenzó a gobernar también con la idea de avanzar resguardando el interés de los grandes capitales. Y aquí hubo, por ejemplo, cambios que la derecha se permite con ellos decir que estos cambios nos hacen nacer una nueva constitución. ¿Qué cambios fundamentales podemos establecer en ellos? Se eliminan los senadores vitalicios y designados. Cuando hablamos de senadores vitalicios y designados, fue una triquiñuela de la derecha hasta cuando se dieron cuenta de que se les daba vuelta la tortilla, como se dice en nuestro idioma vulgar, y se iba a revertir la situación y se iba a convertir en un arma de doble filo, porque ahora la oposición iba a tener mayoría, y por lo tanto se aceptó, sin embargo, aceptando también de parte de gobierno y centroizquierda de que un tribunal constitucional, que pasa a ser como una tercera cámara, tuviera mayores atribuciones y prerrogativas. Se reduce el sistema, el periodo presidencial de 6 a 4 años. Ahora, esto de rebajar de 6 a 4 también fueron producto de acuerdos de las cúpulas políticas, pero que en ninguna forma significaba una modificación del modelo económico. De igual forma, tenemos por otro lado que no hubo ninguna modificación en las leyes fundamentales, que son las leyes orgánicas. Esas leyes orgánicas de rango constitucional, que para modificarlas necesitan un quórum constitucional. Se habla con gran orgullo de que los comandantes en jefe prácticamente podían ser removidos, y eso era un gran cambio. Lo que no se dice es que durante 15 años hubo una sola remoción y la hizo Piñera, y una remoción no significó para nada tampoco un cambio de la ley orgánica correspondiente a las Fuerzas Armadas. El Tribunal Constitucional, que es una suerte de suprapoder sobre el Congreso, es otro problema que en este momento va a tener que ser materia de el proceso constituyente que se inicia en este país después del estallido social y de toda la ruta establecida para su realización. Y al respecto, quiero manifestar también lo siguiente. Los movimientos
sociales, los estallidos sociales, en sus pancartas, en todas sus peticiones, nos hablan de una asamblea constituyente. Y la ruta, el mecanismo que se acuerda por las cúpulas políticas, deja a un lado la asamblea constituyente y establece una convención constituyente. ¿Qué diferencia hay? La constitución con una asamblea constituyente y una convención constituyente. Lo dejo a manos de probablemente de otro panelista, otro expositor, pero en el fondo se está quitando la posibilidad efectiva a través de una convención constituyente de los impedimentos de lograr realmente los cambios que se necesitan al mantener, por ejemplo, el quórum de los 2/3 para aprobar los cambios que se están solicitando de parte del seno de la sociedad chilena. Esta Constitución necesita ser cambiada. Mi posición al manifestar cualquier fundamento o cualquier presentación es que esta Constitución no solamente no cambia nada en cuanto a modelo económico, sino que al mismo tiempo mantiene el privilegio de los grupos dominantes para que ellos sí realmente gobiernen a través de la corrupción, el cohecho, a través del fraude y a través de una clase política que le tomó el gusto prácticamente a los privilegios que reciben no solamente de parte de una dieta parlamentaria, sino también de los dineros que reciben de los capitales y de los capitalistas y de las transnacionales para poder en forma oscura patrocinar o apoyar la situación de privilegio de estos señores. No conozco ninguna constitución que regule a nivel constitucional el derecho a huelga, que se lo prohíben a los funcionarios públicos. No conozco ninguna constitución que en su articulado permita solamente un sistema de salud público y uno privado, con los privilegios naturalmente para unos y las desventajas para otros, sin la posibilidad, como en muchos países existe, para que exista también un sistema, por ejemplo, de salud única. No conozco ninguna constitución que coloque quórums agravados tan grandes como trampas o cerrojos para que fundamentalmente esta no cambie. No conozco ninguna constitución que no permita que el Estado regule, controle y determine el manejo y la producción de los recursos, porque como Estado subsidiario simplemente no puede pasar por encima del interés de los grupos intermedios que son los particulares. O sea, los intereses de los privados están por encima de los intereses del Estado y por lo tanto están encima por los intereses de todos. Pero la erosión de la democracia, que ya he mencionado anteriormente, no solamente se produce por la Constitución y por los señores representantes que como cómplices avalan toda la situación existente. Ocurren otras cosas que desde mi punto de vista y que comparten muchos especialistas y ciudadanos, considero inaudito que el Estado se haga cómplice
con el financiamiento de la política de la forma como se está haciendo y de la forma como se hace en este país. Y esto se generó también bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Bajo este gobierno se reguló de que el Estado entregue un subsidio o aporte estatal a las campañas electorales y de una manera tal que se puedan realizar, aparte de lo que entrega el Estado, donaciones de parte de los particulares, ya sea con carácter oficial o carácter reservado, a las diversas candidaturas. Ahora, estas las recibirían, de hecho las recibe el servicio electoral, que posteriormente la entrega fraccionada a las diferentes candidaturas. El financiamiento de parte de las empresas a las candidaturas es una situación evidente y no se necesita ser muy inteligente para darnos cuenta, ha favorecido y seguirá favoreciendo, mientras existan estas disposiciones neoliberales, se seguirá beneficiando al capital y a los empresarios, porque ellos van a necesitar que sus privilegios se mantengan y por lo tanto van a derivar el capital o parte del capital en términos de corrupción, en términos de fraude o de cohecho a los señores representantes para que esto ocurra. Todo este esquema, toda esta situación ha creado una atmósfera social, un sentimiento social de desilusión. Y esta desilusión ha creado ciertas conductas. Conductas como, por ejemplo, que gran parte de la población no llegó a votar, no ha llegado a las urnas. Se ha producido una negación a llegar a las urnas, una abstención. Y lo que en principio yo mismo pensé que era una irresponsabilidad, ahora a través del tiempo y con el análisis me doy cuenta que es una reacción legítima, porque podemos hacernos las preguntas que queramos, pero asoma una. ¿Votar o no votar bajo estas condiciones, con un marco ilegítimo, en que el capital es el que ordena, el que manda? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Qué sentido tiene participar con las reglas del juego que nos han impuesto? Esto determinó para muchos no inscribirse en los registros electorales o simplemente, si están inscritos, no asistir. Ahora, esta, digamos, situación deriva también en que se ha perdido la confianza en la clase política, se ha perdido la confianza en los gobernantes, se ha perdido la confianza en los representantes, porque están siendo parte de lo que se llama un poder derivado, porque en ninguna parte aparece lo que conocemos como el poder originario. Esta Constitución, en términos de participación, lo dije en un comienzo, da la posibilidad de una participación formal, el voto y mi tranquilidad de irme como sujeto pasivo a mi casa, contento de que yo puse un granito para que este país funcionara con mi poder de decisión, que es un engaño y que es una falsedad. La democracia formal no da lugar a lo que significa concretar efectivamente el ejercicio de un poder originario. El poder del Ejecutivo, el poder del Legislativo para impedir que la ciudadanía se manifieste, está dado, por ejemplo, en la imposibilidad de que la ciudadanía misma tenga el derecho y el poder de generar un plebiscito. En ningún momento
ante la escasa o nula representatividad de nuestros señores parlamentarios, existe la posibilidad de revocar, ¿no es cierto?, el mandato que se le dio para tal efecto. No existe, por lo tanto, mandatos revocatorios que pudieran decir, señores, ustedes no nos están cumpliendo, por lo tanto nosotros con un plebiscito cambiamos las cosas y evitamos que usted nos siga engañando con esta situación. No ocurre. Ahora, los partidos de hoy son verdaderos grupos informales como los de un estadio, no tienen ideología, no tienen principios claros, ni tampoco un actuar claro en relación a lo que se les encomendó en términos de llegar a generar un bien común, una mayor justicia social. Cuando se produjo el estallido, todos sabemos, podemos hacer una cronología. En el 2019 comenzó con los estudiantes, después vienen las declaraciones de Piñera, estamos en guerra, posteriormente vienen los acuerdos de gobierno y oposición, para que en el fondo significaron, estos acuerdos y otros significaron frenar el estallido, salvar a Piñera y salvar a los políticos. Después de este acuerdo, se nos viene y se proyecta encima ahora la ruta y el mecanismo que vamos a tener en cuanto al proceso constituyente. Vamos a llegar el 25 de octubre a un plebiscito, siempre y cuando no existan mecanismos engañosos, fascistas, creados por la derecha y por el gobierno para evitarlo, porque ya está ocurriendo, ya ha ocurrido a través del paro de camioneros, que también está con un ingrediente de montajes, tratando de paralizar el país, con las ideas de que para evitar la pandemia y las consecuencias de la pandemia, mejor el plebiscito se postergue o no se realice y lo haga un equipo técnico creado desde el Parlamento o desde el gobierno, etcétera, etcétera. Todo eso estaría por, digamos, todavía dilucidarse. Esta presentación está realizada antes del plebiscito del 25, pero no me cabe la menor duda que sí se va a realizar. En segundo lugar, no me cabe la menor duda que sí va a ganar el apruebo. La duda que yo sí tengo es cuáles serán efectivamente los logros que se van a alcanzar con los mecanismos que se establecieron y con los 2/3 que se solicitan para efecto de aprobar lo que la Asamblea Constituyente, en este caso Convención Constituyente, va a realizar. El acuerdo de paz del 15 de noviembre es un acuerdo que, desde mi punto de vista, es un acuerdo que implica un grado de entrega política, complicidad también con un sistema, y la posibilidad de que muchos aspectos continúen a través de los años para otros cambios, para otras reformas, para otros plebiscitos, y como parte del tratamiento de una ley, llámese ley con grado de dificultad para aprobarla o ley simplemente simple. Voy a concluir porque el tiempo ya me está también indicando esto, para indicar finalmente, junto con mis agradecimientos, indicar que en nuestro país, con este proceso, vamos a lograr muchas cosas. Vamos a lograr transformaciones que profundicen, naturalmente, algo más la democracia participativa. Va a desaparecer el quórum agravado, van a desaparecer la prohibición de huelga, van a desaparecer trabas también que estaban pendientes y algunas van a quedar. Pero no nos podemos conformar con esto. Lo que va a ocurrir después de este proceso es que vamos a tener que seguir luchando para generar una constitución que establezca efectivamente una educación, salud y previsión con derechos sociales
que no sean considerados como bien de consumo, que reconozcan los derechos de la mujer, de los pueblos originarios y les asegure una adecuada representación. Exigir mecanismos, vamos a tener que seguir exigiendo mecanismos de participación propios de la democracia. Vamos a tener que buscar la forma, y ya algo se tendrá que dar, en qué tipo de gobierno queremos, qué ejecutivo queremos, qué congresos queremos, si unicameral o bicameral, qué elementos de control vamos a incorporar para establecer y evitar más bien la corrupción en los poderes del Estado. Efectivamente, esto y mucho más va a significar una dura lucha fundamentalmente de la gente joven, del estudiantado, que están siempre en la primera línea. Muchísimas gracias por la posibilidad que me dieron y agradecimiento profundo de todo lo que ustedes internacionalmente pueden apoyar en estos cambios que con imperiosa necesidad necesita la sociedad chilena. Muchas gracias.